instrumentos, de los cuales primordialmente se veía si tenían su repercusión en el lóbulo frontal. Y a mí lo que me llamó mucho la atención fueron las dos medidas de inhibición que consideraron ellos, por ejemplo, la del stop. Esa me parece interesante, dejé la referencia del Waze porque ellos lo utilizan para medir la escala de inteligencia, que esa pues también yo creo que las vamos a utilizar. Y estas serían las cinco evaluaciones que ellos manejan, que muy probablemente ustedes ya conocen. Yo estoy apenas empapándome un poquito de este tipo de estrategias, pero me parece interesante revisarlas porque nosotros también estamos, bueno, ya tiene la doctora lista una batería para aplicarse, pero queremos ver si se pueden proponer algunas otras. Esos números que ven son las referencias que están citadas en el artículo, por eso las dejé. Me llama la atención en cuanto a la capacidad inhibitoria. Esta sabemos que repercute en las toma de decisiones que podemos tener, pero aquí las vinculan con el rendimiento académico, con el que cumplamos tareas. Me parece que la propuesta que nosotros estamos formando de realizar un taller para desarrollar las funciones ejecutivas en universitarios, pues tendría yo espero, ¿verdad? Tendría una eficiencia en saber primero reconocer estas características, porque en la población mexicana no tenemos como los estudios para caracterizar a la población, siendo que un factor interesante aquí en Baja California la parte migratoria. Entonces, yo creo que cuando empecé a leer el artículo me llamó mucho la atención, por eso lo pedí. A mí de forma particular me parece interesante la parte de la neuroanatomía, sus funciones, cómo se está realizando el desempeño y sobre todo, si estamos utilizando el instrumento que es adecuado, porque sabemos que hay mucha literatura para preescolares, estimulación temprana, pero también cabe resaltar que los universitarios que nosotros tenemos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alcanza la edad de 19 años para decirse adolescente. Y también en este artículo menciona que en la posadolescencia, o sea, los adultos jóvenes que tenemos nosotros, siguen teniendo estos cambios. Y estos cambios neuroanatómicos pues nos ayudan a saber o caracterizar, aunque no digamos que coartar el potencial del alumno, que es lo que nosotros queremos. O sea, ya llegaste a la universidad, vamos a decir que con algunas deficiencias, y nosotros queremos ayudarte a mejorar esas habilidades. En este caso, sus resultados mencionan que estas pruebas no les dieron la significancia realmente que ellos esperaban. En algunas partes sí me parece confuso que metan algunos estudios en los que no hay significancia, no hubo significancia, más bien no hubo significancia, pero lo están reportando por el tipo de prueba que utilizaron. Yo creo que este estudio, por el año en que se hizo, pues realmente han cambiado algunas observaciones de las conclusiones que ahora en este 2020 podríamos estar revisando nosotros. Aquí, como les comento, explican que la inteligencia, ellos llaman como inteligencia general, es significativa en algunas variaciones de rendimiento académico. En este caso, pues están hablando de alumnos universitarios, mencionan la población que la mayoría eran mujeres, aunque tampoco se hicieron grupos de edad. A continuación voy a presentar, voy a adelantar un poquito, a esta tabla en donde muestran las pruebas que realizaron, los promedios que obtuvieron y los porcentajes que se obtienen para cada una de estas muestras. Si podemos observar, por ejemplo, en esta prueba, la de STOP, aquí, por ejemplo, el promedio que ellos presentan es de la significancia de 0.85. Como comentaba, esa sí es una prueba contundente de las funciones ejecutivas, el que nosotros podamos delimitar, quitar los distractores. Voy a regresar poquito. En estas
en esta binomio de calificaciones versus funciones ejecutivas, todavía hay algunos huecos porque no tenemos ni intervenciones, no tenemos caracterizada a la población y también no se han terminado, en el caso, bueno, voy a hablar de México, no se han normalizado para nuestra población. Es muy interesante también, por ejemplo, que se haga en universidades públicas y en universidades privadas, lo mismo para secundarias públicas y privadas, las diferencias también, el estilo de crianza, la alimentación, como comenté, son factores que sí intervienen. Este también lo comentaba, ¿no? El lóbulo frontal pues continúa su desarrollo y lo menciono por el título del artículo. Dejé esta, esta referencia porque igual es del 99 y yo creo que habría la pena que revisáramos este mismo tema, pero con referencias más actualizadas, que igual es una propuesta en la que yo también le propongo contribuir, porque le pega mucho a nuestra población, que sabemos que todavía nos va a faltar un poquito más para apoyar en la parte educativa, los programas de estudio, políticas gubernamentales en cuanto a la educación, pero al menos dentro de las universidades sí podemos ir complementando. Empezamos, por ejemplo, con estos talleres e ir viendo los resultados para que esas políticas vayan cambiando. Bueno, aquí asenté esta diapositiva porque una de las razones principales de correlacionar la inteligencia, pues hace que se desarrollen más pruebas cognitivas. Recordemos que las pruebas cognitivas no nos está dando lo que son las funciones ejecutivas. De ahí que el rendimiento académico debe de manejarse y acotarse para diferenciarlo de lo que es el aprovechamiento académico. Bueno, creo que me fui un poquito rápido. No sé si alguien quisiera aportar o algo que pudiera apoyarles. Yo tengo una duda. Dígame usted. Esa última parte que mencionas, que no la entendí muy bien, no sé si pudieras repetirlo. Decías que las pruebas cognitivas no aportan a las funciones ejecutivas, o no entendí bien el mensaje. Sí, es que las funciones ejecutivas, por lo que yo he leído, las funciones ejecutivas tienen sus propios instrumentos de medición. Y en este artículo plantea que las pruebas cognitivas, o sea, de conocimiento, te van a dar lo que son, te van a dar la habilidad o los resultados de las funciones ejecutivas, pero no estamos hablando de lo mismo. No lo que nosotros decimos es inteligente, va a caer en tiene bien sus funciones ejecutivas. Ok, entonces creo que como pruebas cognitivas se refiere en realidad a la evaluación del rendimiento académico como tal y no al funcionamiento ejecutivo, ¿no? Exactamente, y de hecho en este artículo utilizan como un instrumento de medición el resultado que tuvieron en un examen de primer año, que No, nosotros sabemos. Mande. como pruebas cognitivas se refieren a la evaluación de la inteligencia. Sí, gracias. Y del rendimiento académico fue la del examen, perdón. Ok. Ajá, sí. Pero que también nosotros sabemos que en los exámenes, también lo menciona el artículo, no te está demostrando todas las habilidades y capacidades del alumno. Y entonces, desde este punto de vista, ¿cómo vamos a entender el rendimiento académico? Con este artículo menciona el rendimiento académico como la calificación que obtuvieron en el examen. De hecho, en el trabajo que nosotros estamos realizando, tenemos como rendimiento académico, que está, y ahorita se me fue el nombre del autor, la calificación de su curso, por ejemplo, acabó el primer semestre, su promedio, ese va a ser su rendimiento académico. Y por ejemplo, nosotros vamos a usar el promedio del certificado de la preparatoria. Van a tomar el taller y tendremos que ver mejorías en cuanto acaben su primer semestre. Vamos a seguir con el segundo semestre siguiendo sus calificaciones. Y vamos a tener grupos de, por ejemplo, que recibieron el taller, que no recibieron el taller. Pero en este trabajo no lo están manejando así. Agarraron a toda la población
y les hicieron las pruebas. Yo tengo algunas consideraciones en función del rendimiento académico en todos los niveles, pero bueno, particularmente en el nivel superior, hay mucha variabilidad en los criterios de evaluación de los estudiantes y entonces no sabemos si lo que están reportando como su calificación final, que debería reflejar el rendimiento académico, necesariamente se refiere al rendimiento académico como tal. Y cómo podemos definirlo, porque esa también es una de las complicaciones que tengo incluso con mis propios alumnos, ¿no? Porque el objetivo cuando finalicen sus cursos, o al menos los cursos que toman conmigo, bueno, debería ser para todos, es que los alumnos sean capaces de reconocer los conceptos que se están abordando, por una parte, y de la aplicación de estos conceptos en la resolución de problemas, tanto científicos como sociales, etcétera, en función de la asignatura que se está brindando, ¿no? La cuestión es que de pronto los sistemas de evaluación están muy lejos de ser esto, o sea, de ser una evaluación de cuánto el alumno es capaz de utilizar los conceptos que aprendió en clase para la solución de problemas reales. Y por otro lado, el problema que tenemos es la variabilidad en las evaluaciones, porque habrá profesores que trabajen por proyecto, habrá profesores que trabajen por exámenes finales con estrategias mnemotécnicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinan los colegas respecto a esto y bueno, también ustedes que ahora están iniciando este proyecto, ¿no? Bueno, en mi caso podría comentarle que hicimos una revisión donde precisamente tenemos que acotar qué se entiende por rendimiento académico. Al inicio lo habíamos puesto como aprovechamiento académico y nos lo dieron para atrás, precisamente por esas consideraciones. Y totalmente de acuerdo, nosotros tenemos un tronco común para las carreras que les comentaba que se estudian aquí en UABC, pero tiene toda la razón. Esas variables tendríamos que tratar de buscar las similitudes o tratar de encontrar el punto en el que, digo, el promedio, según la OCDE, también lo utiliza como un punto de referencia, que nosotros sabemos que cada universidad, incluso por ejemplo nuestras materias, tienen teoría, taller y laboratorio. Y en otras universidades nada más es teoría y taller, por ejemplo, o taller y laboratorio y teoría. Entonces, sí es interesante, pero igual les puedo compartir en una carpeta la revisión que hicimos en cuanto a este tópico de rendimiento académico versus funciones ejecutivas. Sí, de hecho creo que sería muy interesante y poder también llegar a un acuerdo cuando nosotros estamos utilizando el rendimiento académico como una variable. En este caso, porque por poner un ejemplo en otro contexto, nos pasa lo mismo en el ámbito de la práctica deportiva de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos como rendimiento deportivo? Si el puntaje o la clasificación, o si ganó o no la medalla el deportista, o la adquisición de las habilidades motoras y la maestría deportiva que le permita la solución de la tarea como tal, ¿no? Y creo que es el mismo problema que tenemos aquí, ¿no? Porque probablemente un 10 en una asignatura, un 10 o un 100 en una asignatura, reflejan la capacidad que tiene el alumno para memorizar información, pero no necesariamente la capacidad que tiene el alumno para solucionar problemas, mientras que en una asignatura donde elaboraron proyectos, probablemente se vea reflejada más esa capacidad para establecer un protocolo o un proyecto para la solución de una problemática, ¿no? Sí, totalmente. Sí, perdón. Yo creo que todavía está peor porque, por ejemplo, ¿qué pasa con las variaciones que implican los criterios de evaluación, ¿no? Si eres un maestro barco, a todos les pones 10, hagan lo que hagan. De hecho, pues es una de las críticas que se hacen y inclusive los autores, si mal no recuerdo, lo consideran al final como una limitación de su trabajo, ¿no? Ellos creo que sí hay que aclarar que sí consideran el promedio de las calificaciones obtenidas en el periodo. Sí lo dicen, no lo dicen bien, lo dicen solo en el abstract, me parece. Y después consideran como evaluaciones de la inteligencia una versión corta de el WISC 4 y luego las 5 evaluaciones de funciones ejecutivas
Y aparte aplican, creo que aparte de las 5, el SPAN. O no, el SPAN es dentro de las 5. Pero sí consideran evaluar las calificaciones del semestre o del Sí, periodo. se utiliza como punto de referencia, precisamente como mencionas, y tampoco, incluso en los metaanálisis que encontramos, en alguno, por ejemplo, lo usan como referencia, pero no como algo contundente. Ahorita también mencionabas, doctora Vicenta, que las habilidades, ¿no? Y esto también lo hemos discutido, no porque un alumno saque 10 tiene habilidades, y estamos hablando que las funciones ejecutivas nos presentan habilidades para la vida, para las interrelaciones, para, por ejemplo, el abandono escolar. O sea, hay alumnos que por depresión y otras situaciones tienen abandono escolar y no es exactamente porque no tengan sus funciones ejecutivas, sino hay igual otros factores. Entonces, sí, es un tema realmente interesante. Hay mucha luz para seguir buscando o haciendo referencias en esto, y sobre todo para nuestro país, porque finalmente con los estudios que podamos aportar, ese granito de arena, tratar dentro de lo posible, al menos como este seminario, ¿no? Tratar de homogenizar, de apoyar, de caracterizar, que eso nos ayudaría bastante. Sí, claro. Gracias por la respuesta. Pues espero que algún día podamos resolver el problema de cómo evaluar el rendimiento, ¿no? No, Académico. no leyeron el otro artículo. El que viene, Ajá. Ahí hay una propuesta interesante. yo lo leí someramente, pero es el que ahorita van a Sí. presentar, ¿no? Sí. Con respecto a este, hay algunas otras cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, obviamente utilizan una escala abreviada de la escala de Wechsler para adultos, el WISE en su versión 4, y dentro de las subpruebas que utilizan para obtener el CI total, incluyen diseño de cubos, Como decir una carrera en un que tenemos en las manos. Nadie había mandado nada. Y ahí se fue en banda a otra que vende también, no sé quién. poniendo diseño de cubos, similaridades, ¿cómo se llama en español? Semejanzas, span de dígitos. No sé a quién silencia, pero bueno. Span de dígitos, aritmética, información, completar figuras incompletas y símbolos. Pues resulta que el span de dígitos es una medida directa de memoria de trabajo. Inclusive en el índice total del CI se implica como un índice independiente la memoria de trabajo. Entonces es como bastante claro que la memoria de trabajo aporta a lo que se llama el factor de inteligencia. Y luego ellos evalúan memoria de trabajo con otra cosa y resulta que eso no les sale significativo. Entonces, ahí hay como dos cosas raras. Una es que cuando hacen las regresiones consideren una puntuación de CI que implica memoria de trabajo y lo relacionen con otra medida de memoria de trabajo y que no salga relacionado. Bueno, no creo que esa sí es la única que le sale relacionada con inteligencia. Bueno, pero eso me parece que es como una falla, ¿no? De cómo defines, pero creo que también es un problema difícil porque pues sí está este debate hasta dónde funciones ejecutivas tiene pues un peso importante en lo que llamamos o hemos llamado inteligencia hasta el momento, ¿no? Algo que sí me llama la atención, que también tú lo mencionas, Ivonne, es que deciden tomar la tarea de STOP como un indicador para la regresión, aun cuando en las correlaciones no hay una asociación directa con la calificación, ¿no? Eso es raro y en realidad me parece que no terminan de explicarlo, pero bueno.
Al final lo que sí me parece interesante es que, y eso lo vamos a ver ahorita cuando revisemos el siguiente artículo, es que tanto este artículo como el otro artículo implican a la inhibición como una habilidad sumamente importante que tiene que ver con el desempeño académico. Entonces, pues es interesante. Y otra cosa que también a mí me llama un poco la atención, que creo que podría ser algo muy importante para lo que nosotros estamos pensando con el instrumento de evaluación y para cualquier proyecto que podamos trabajar con respecto a esto, es que ellos dicen que la inhibición por sí más bien podría ser un factor que influya al rendimiento académico a través de de una ejecución de un sistema mucho más general que tiene que ver con la habilidad de representarse objetivos y alcanzarlos. Entonces, esta cuestión de objetivos es difícil de medir como tal. Lo más cercano que yo tengo idea de que se puede medir y que tiene que ver con un plazo muy corto es estas tareas que evalúan planeación, que son las de Torres, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, me parece que tanto en este como en el artículo que viene y como lo que hemos observado y en otras referencias, sobre todo en educación superior, esta habilidad de plantearse objetivos y de hacer una estructura como para poder alcanzarlos es fundamental para el éxito académico. Entonces, creo que sí es un tema que debería también de ocuparnos como para empezar a ver cómo podemos estudiar más esto, ¿no? Y cómo esto pues se relaciona, como ya vemos, con funciones ejecutivas de nivel más básico, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice Celazo, pues que tiene que ver con inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad. ¿Mm? Sí, doctora, totalmente de acuerdo. Por aquí me parece que la doctora Maybe nos dice, es muy importante considerar la edad posadolescencia que se considera en México. No coincide con la edad considerada en otros países. Aquí en México antes era de 19 años, pero se cambió hace algunos años por cuestiones políticas más que por su propia fisiología. Tiene que ver con el proceso de maduración de los sistemas fisiológicos, entre los que se incluye el sistema nervioso central, específicamente de la corteza cerebral en la región de la corteza prefrontal, quienes maduran hasta los 23-25 años. Influyen varios factores, entre los más importantes es la alimentación adecuada desde la gestación. Sí, esto es algo que se había mencionado, ¿no? Y que definitivamente es una de las consideraciones porque es importante seguir estudiando funciones ejecutivas en nivel educación media superior, ¿no? Porque en cuanto a desarrollo, pues todavía es una etapa bien importante. Bueno, no sé si alguien más, creo que Alejandro, activa tu micrófono, por favor, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, sí, de hecho era respecto a lo que usted estaba comentando, pero de cierta manera ya lo dijo, entonces ya no tendría tanta relevancia lo que tuviese que decir. Pero sí, sobre lo que había yo investigado hasta el momento de lo que es rendimiento académico, están estos, bueno, primero que nada es un fenómeno multifactorial respecto a multicausal más bien. Y estaban, me parece, tres tipos de causas, o bueno, separadas en tres categorías, y estaba la categoría que, bueno, básicamente es la más difícil de tratar o de cambiar o mejorar, que vendrían siendo todos estos aspectos que están por encima del control del alumno, que pues es, por ejemplo, la situación familiar o la situación económica.
y que, bueno, normalmente en la literatura es como que dicen que es lo que es el principal factor o lo que más termina siendo el obstáculo para que alguien alcance un rendimiento académico alto o satisfactorio. Pero también está todo este lado biológico, que no sé si considerar que las funciones ejecutivas están dentro del lado biológico o dentro del lado personal respecto a, por ejemplo, lo que tendría que ver con la motivación o con la emoción. Yo siento que de cierta manera sí, pero sí, también es biológico, que quizá ambos. Y bueno, está este lado personal que sí tiene que ver con la motivación, con la emoción y todo lo demás. Y respecto a eso, estaba yo viendo y me parece bastante interesante y ahí es donde ya lo comentó usted, que está el aspecto de la atención, está el aspecto de la memoria de trabajo, está el aspecto de la inhibición. Y todo esto, pues, igual siguiendo la pista de los modelos que consideran a la función ejecutiva como un sistema, eh, comentaba que, por ejemplo, respecto a lo que usted comentaba de los objetivos, los alumnos que suelen tener alto rendimiento académico lo tienen porque pueden centrar sus objetivos o tienen objetivos centrados en el aprendizaje o en el crecimiento personal. Y para tener estos objetivos necesitan tener una buena atención y una buena atención, una buena inhibición, una buena memoria de trabajo, porque para tener un objetivo claro o que esté bien valorizado para el beneficio personal, tienen que tener la suficiente atención para poder identificar bueno, la información interna y externa que les permitan encontrar los objetivos que sean más beneficiosos para ellos. Y bueno, la inhibición también entre todo esto para poder discriminar de objetivos que no lo sean, de distracciones. Por ejemplo, también está el aspecto emocional con la inhibición respecto al hecho de poder controlar respuestas emocionales que perjudican el aprendizaje y todo este asunto, o sea, como que está relacionado en ese aspecto en particular, porque como yo lo veo, las funciones ejecutivas son básicamente la capacidad de aprender mejor o no tan bien, vaya. O sea, es como el aprendizaje es precisamente eso, la función ejecutiva, lo que permite el aprendizaje. Y bueno, eso es lo que iba a decir. Gracias, perdón, es que no podía reiniciar mi micrófono. Pues sí, creo que por ahí hace sentido entender también desde algunos modelos de los que hemos revisado, ¿no? Ver cómo se va construyendo a partir de 3 habilidades básicas, se supone, por lo que está alrededor y de cómo pues ir tratando de entender el rompecabezas. Bueno, no sé si alguien más quisiera decir algo. Creo que todavía no está la persona que iba a... Hola, ya estoy por aquí. Ok, no te veía, perdón. Pues si quieren comenzamos con el siguiente artículo. Creo que hasta parece que los mandaron a hacer juntos, ¿no? Son del mismo año y demás, pero bueno. Otra cosa que me resulta, me da curiosidad sobre lo que mencionabas, Ivonne. Te escucho, aunque de repente se me corta un poquito, pero te escucho. Sí, es esto de que puede ser que lo que esté pasando en estos años sea diferente. A mí me parece, será porque ya estoy viejita, que de aquí al 2016 no hay mucha distancia. Entonces, igual... Más bien me refería al cúmulo de información. Okay. En los últimos, no sé, en los últimos años,
quitando el coronavirus, en esta parte de psicología, la depresión, pues ha tenido como más un boom. Entonces, es la parte de las neuroimágenes, etcétera, como que le ha dado un nuevo ímpetu a la parte de la neuropsicología. Ah, ok. Hace ratito también mencionaba el compañero de la relación biológica y, por ejemplo, la neurobiología en esta parte del cerebro, los neurotransmisores, etcétera, también ha tenido pues sus aportaciones gracias a las nuevas técnicas no invasivas y demás, que a eso me refería, ¿eh? Ah, ok, ok. Sí, pues yo creo que yo tengo que trabajar en la revisión actualizada, pero pues creo que igual habría que platicar si podemos compartir algunas referencias, porque bueno, creo que vamos por el mismo camino, ¿no? Sí, doctora, y pues yo creo que en la parte que cada uno de nosotros o de ustedes han especializado, ir completando, ¿no? Al final el conocimiento, pues si no es compartido, no sirve. Sí, Entonces, compartirles las revisiones, a mí me queda mucha tarea con las intervenciones, pero al menos las revisiones que tenemos, focalizarlas como usted lo hizo en el Dropbox, y no sé si se puede quedar, nosotros irles complementando, etcétera. sí, claro. Bueno, pues gracias. Félix. Listo. Hay que hacerlo del cambio de pantalla, ¿no? Sí, por favor, Ivonne, ¿podrías detener tu compartir pantalla para que pueda hacerlo el doctor? Aquí le pongo en dejar, ¿verdad? Dejar de. Sí, Ok. Y ahora le tengo que dar yo. sí, en compartir pantalla. A ver, more, share. Es el cuadrito verde, rectangulito A verde. ver, no sé si ya aparezca. Ya. Ya, ok, bueno. El artículo que yo voy a explicar el día de hoy, bueno, yo hice la traducción, es escoger entre lo que quieras ahora y lo que más anhelas. El autocontrol explica el aprovechamiento académico. Y tal como, bueno, dice el título, a ver, ¿cómo lo hago para mover la pantalla? Ahí está. Es, pues, básicamente como un ejercicio estadístico, como obtener una muestra y tratar de controlar estas variables sobre el autocontrol y el aprovechamiento académico. Y bueno, los autores nos dicen que la evaluación cognitiva desde sus inicios a principios del siglo XX, la habilidad cognitiva ha sido considerada como el factor primario para determinar el aprovechamiento académico. Ellos lo mencionan aquí el concepto en inglés como cognitive ability, en un sentido como habilidad, como de ser apto. Me parece que es como porque utilizan la palabra ability y no skill, por decir algo, ¿no? Entonces es como el requisito mínimo en este caso para ser como apto para cursar la universidad. Nos dicen también que investigaciones recientes indican que la habilidad cognitiva en sí misma no es suficiente cuando los individuos se esfuerzan por obtener un título en educación superior, que es también como este cambio un poco paradigmático de que cómo vamos avanzando en la concepción de la inteligencia. Y entonces el artículo lo que trata es de introducir nuevos factores que traten de explicar estas diferencias entre los estudiantes. Entonces surge la pregunta de que por qué, a pesar de tener distintos niveles de habilidad cognitiva, muchos jóvenes tienen dificultades para persistir en su trabajo para concluir la licenciatura. Nos enfocamos aquí en estudiantes universitarios. Además de necesitar la capacidad cognitiva para comprender las clases que tienen que ver con la carrera, los universitarios también requieren aprender hábitos de estudio para un ambiente académico que demanda mayor cantidad de autocontrol que el bachillerato. Esto pues es evidente en el sentido de que los estudiantes universitarios pues tienen que controlar varios aspectos de su vida. Están atravesando esta cuestión de empezar a ser independientes de sus familias, de ser como dueños de su propio tiempo y por lo tanto tomar decisiones de qué hacer con el tiempo que tienen a su disposición. Funcionan ya o tratan de funcionar como adultos independientes que deben decidir entre el estudio y actividades recreativas que pudieran ser más atractivas que las escolares. Y aquí es donde ya nos podemos imaginar pues situaciones como de avanzar en el trabajo final, o ir con mis amigos que me acaban de invitar al bar, o ir con mi novia al cine. Es cómo utilizar o cómo aprovechar este tiempo
y es como de ahí donde se deriva pues la concepción de autocontrol que tienen los autores del artículo. A la fecha se han realizado pocos estudios que se enfoquen en el rol del autocontrol como una variable de estudio dentro del éxito universitario. Entonces, el objetivo de los autores fue examinar si había diferencias o estas diferencias en el autocontrol pueden explicar, estadísticamente hablando, el aprovechamiento académico más allá de la habilidad cognitiva en una muestra de estudiantes de varias carreras, heterogénea, en Alemania. No dicen exactamente qué universidad, pero nos mencionan partes de lo que es el sistema educativo allá en Alemania. Y con respecto a esto, una de las variables principales del estudio es que llaman el Grade Point Average, GPA, que es como esta forma de calificar que se utiliza en países en donde se utilizan como criterios que van, aquí en México utilizamos del 10 al 0, en Estados Unidos utilizan lo que es la A, B, C, D, E, y en Alemania pues tienen como estas clasificaciones que vienen aquí en el lado derecho de la pantalla, que en el caso de lo que es el estudio universitario, va de 1, que significa sobresaliente, muy bueno, hasta 5, que significa insuficiente o que falló el curso. Va de 1 a 5, es, digamos, al revés. La calificación más alta es el 1 y la calificación más baja es el 5. Y nos menciona, bueno, que dentro del GPA se vienen reflejadas varias evaluaciones a lo largo de la trayectoria estudiantil de un universitario. Es lo que podríamos aquí asimilar lo que es el promedio general de la carrera. El GPA mencionan los autores que lo utilizan porque es una medida objetiva, confiable y económica de recolectar datos de tipo de aprovechamiento académico. Lo han relacionado con el éxito profesional y el estatus ocupacional en la carrera posterior a los estudiantes. Mencionan que por lo general estudiantes con un GPA más alto pues tendrán, digamos, más oportunidades o más desarrollo en su carrera. Se ha cuestionado la calidad psicométrica del GPA porque se ha visto que en cuanto a cuestiones socioeconómicas, como lo es el estatus socioeconómico, el campo de estudio y el marco de referencia para calificar, pues son factores que van influyendo. Por ejemplo, personas con mayor estatus socioeconómico, pues tienen más posibilidades de entrar dentro de los puntajes altos del GPA. Entonces, se hace más difícil separar a esta variable de lo que viene siendo ya, pues lo que estamos viendo como tanto habilidades cognitivas y también habilidades que tienen que ver con el autocontrol. También mencionan los autores que se considera actualmente que existe una inflación en el GPA porque en años recientes las calificaciones altas se han incrementado gradualmente en la educación superior y que se relaciona un poco con lo que veíamos del artículo pasado en el cual pues existe pues esta posibilidad de que de repente a todos los estudiantes les dan buenas calificaciones y que no necesariamente esta calificación alta refleja un desempeño apropiado del estudiante. Por lo tanto, lo que sugieren los autores es que el GPA sea acompañado de evaluaciones subjetivas de los propios estudiantes sobre su aprovechamiento académico. Es decir, que piensan los propios estudiantes del desempeño que han obtenido a lo largo de su carrera. La percepción subjetiva de éxito, que es otra de las variables de este estudio, mencionan que es un factor en el éxito académico y que se relaciona ampliamente con el aprovechamiento. Ellos lo definen dentro de este artículo, la manera en cómo los estudiantes juzgan sus propios logros en comparación a sus objetivos personales y a los logros que desempeñan sus pares. Es decir, cómo se comparan con sus compañeros y cómo ellos juzgan las calificaciones que han obtenido y el desempeño que llevan durante la carrera. Se relaciona con indicadores objetivos, pero también adiciona una evaluación personal del desempeño. Es decir, es más allá de lo que diga el GPA, de lo que diga sus calificaciones y su habilidad cognitiva, qué es lo que el propio estudiante piensa acerca de su desempeño escolar. Esta aproximación es importante porque el marco de referencia personal de cada estudiante determina cómo cada persona va a percibir esta calificación. Es decir, los estudiantes van a tener valoraciones distintas ante una calificación de GPA similar. Por ejemplo, puede ser que sea
un estudiante que tenga el GPA de, por decir algo, 1.5, que en Alemania es muy alto, y que él o ella se valore de una manera baja. Es decir, no, pues es que, ¿por qué 1.5 y no 1.0, no? Porque significa que no soy lo suficientemente bueno. Y que al mismo tiempo haya una persona que tenga ese mismo 1.5 y que se sienta muy complacida con esa calificación. Y así como diferentes tipos de escenarios, ¿no? 2/3 mencionan en una cita dentro del artículo que 2/3 de los estudiantes que abandonan sus estudios en la universidad lo hacen por razones subjetivas, a pesar de ser objetivamente capaces de terminar una carrera universitaria. Es decir, sus indicadores de aprovechamiento académico o sus indicadores de habilidad cognitiva van a estar diciendo que es un estudiante apto, pero de manera subjetiva, es decir, ya tomando en cuenta aspectos más emocionales, entre ellos el autocontrol, pues están pensando, se sienten insuficientes y deciden abandonar sus estudios. Por lo tanto, los autores nos dicen que es importante considerar al éxito subjetivo como un indicador adicional de aprovechamiento académico, que es lo que dice cada quien acerca de sus propias calificaciones. Y las correlaciones entre lo que es el aprovechamiento académico y la percepción de dicho aprovechamiento no siempre coinciden, es decir, que hay discrepancias. Puede que haya estudiantes que tengan bajas calificaciones y que sientan que son exitosos, y viceversa, estudiantes con buenas calificaciones que piensan que son insuficientes. Entonces dicen, a pesar de los indicadores de éxito académico, la pregunta de por qué algunos estudiantes son más exitosos que otros en la universidad, pues sigue sin ser completamente respondida. Y bueno, aquí introducen la siguiente variable del estudio, que es la habilidad cognitiva, que nos dicen que es un indicador que influye en el desempeño académico, pero que existe mucha desviación en el tamaño de los efectos, que es este concepto estadístico en el que se trata de evaluar qué tanto efecto tiene una intervención en lo que es el aprovechamiento académico o cualquier otra variable que se esté estudiando. Entonces, citan también que en metaanálisis de las correlaciones entre el desempeño académico y este tamaño de efecto, que generalmente el tamaño de efecto que se arroja por el desempeño es de pequeño a mediano. Es decir, que la variabilidad no se explica del todo a través de una sola variable. Nos dice que las medidas de habilidad cognitiva únicamente aportan un 4% de la varianza del aprovechamiento académico de los estudiantes. Es decir, que es un factor, sí, dentro de esta fórmula de qué es lo que hace que un estudiante tenga un buen aprovechamiento, pero no es la única ni la definitiva, sino que tiene que ser acompañada de otros factores dentro de este modelo para explicar toda la variabilidad. Entonces nos dicen que las pruebas de habilidad cognitiva usadas en la selección de aspirantes a la universidad mantienen un alto nivel de correlación con el desempeño académico. O sea, la habilidad y el desempeño van ligados. Esto puede significar que la variabilidad de las habilidades cognitivas en la universidad se ve limitada porque se selecciona únicamente a los que tienen un nivel alto en las pruebas de habilidad cognitiva. Es decir, nos acercamos a lo que le llaman el efecto techo, porque si estamos hablando, bueno, aparte de que es Alemania, un país de primer mundo donde se toma mucho peso en la educación y se hacen muchas pruebas de habilidad cognitiva con los estudiantes, los que llegan a estar ya dentro de la universidad son personas que ya de por sí tienen un nivel cognitivo bastante alto. Por lo tanto, las comparaciones son un tanto más complejas de hacer porque todos están, digamos, como en un nivel relativamente equitativo de habilidad cognitiva alta. Y bueno, aquí se introduce ya a la variable de tipo emocional y que tiene que ver directamente con las funciones ejecutivas, es el autocontrol, que toman la definición de este autor, Baumeister, de 2007, la definen como la capacidad de controlar las respuestas automáticas con la finalidad de alcanzar una meta a largo plazo relacionada con los estándares y los valores de cada persona. Es decir, qué tanto yo voy a poner empeño o qué tanto voy a resistir, como llaman las tentaciones, si me invitan a una fiesta o si me invitan a salir o a beber o a jugar o a cualquier tipo de actividad que no sea la escolar, ¿a qué le pongo yo el interés? ¿No? Si a completar mis estudios
o avanzar dentro de ellos, o a realizar estas actividades que en ocasiones son lúdicas o disfrutables, pero con recompensas únicamente a corto plazo. Nos mencionan los autores que dentro de su revisión bibliográfica, pues vieron que esta variable también la han llamado autorregulación, autodisciplina, voluntad, control voluntario, fuerza del ego y control inhibitorio, que es también en otros estudios que tienen que ver con las funciones ejecutivas, pues sí hemos encontrado, por ejemplo, control inhibitorio como una variable muy similar a lo que llamamos el autocontrol. Entonces, llaman que dentro de su definición de autocontrol, lo consideran como un sistema dual, que tiene una parte en donde se encuentran los impulsos rápidos, involuntarios y en ocasiones de finalidad consumatoria. Por hacer una especie de ejemplo, sería como si yo de repente ya estoy entrando a la facultad y estoy por empezar mi clase, y de repente llegan mis amigos y me dicen, ah, sí, ¿qué tal si en lugar de clase vamos al botanero, no? Entonces hay un impulso rápido, así de, ¿vas o no vas? Es involuntario, podría decirse que de repente pues tocan esa parte de mí que podríamos decir que tengo como un antojo o una sed por el consumo de alcohol, entonces, y con finalidad consumatoria, decido salirme de clase e irme con mis amigos, ¿no? Y la otra parte de este sistema, pues es como el empuje o la contraparte, como si fuera este sistema de la parte buena y la parte mala. Si uno es un diablito que me está tentando, el angelito, por otra parte, va a ser la fuerza opuesta a los impulsos, el proceso voluntario y la conducta deliberada, que es indispensable para el correcto funcionamiento de un individuo en sociedad. Es decir, reprimir este impulso y tratar de enfocarlo en algo que sea más recompensante a largo plazo que la, digamos, necesidad inmediata. Entonces, el autocontrol, en otros estudios, ha sido operacionalizado con estrategias como son cuestionarios, tareas de funciones ejecutivas, pruebas de retraso en la gratificación, y para observar, pues, digamos, de una manera de desempeño, cómo es que manejan el autocontrol. Y luego, bueno, lo se ha relacionado con conductas socialmente deseables y en resultados educativos positivos. Personas con un alto grado de autocontrol generalmente también pueden tener calificaciones o logros académicos positivos. Los estudiantes necesitan concentrarse en su trabajo y resistir las tentaciones llamativas a corto plazo para poder persistir en el trabajo necesario y entonces poder alcanzar su meta de obtener el título universitario. Es decir, a pesar de que, digamos, estereotípicamente la vida universitaria se le relaciona mucho con la libertad, el consumo de alcohol, situaciones en las que hay mucha gratificación instantánea, pues evidentemente aquellos que logran el éxito son aquellos que manejan un alto nivel de autocontrol. Entonces, haciendo esta comparación entre los de bachillerato y universidad, en el bachillerato, los indicadores de autocontrol explican la varianza en datos como el ausentismo escolar, las horas dedicadas a hacer la tarea o a ver la televisión, así como el momento del día en el que los estudiantes inician sus tareas, que es también, de hecho, otra de las funciones ejecutivas que estamos estudiando es la iniciación de la tarea, en qué momento ellos deciden empezar a trabajar. Y bueno, mencionan también otras citas de un estudio longitudinal con 140 estudiantes de secundaria, que los indicadores de autocontrol se relacionaban con el GPA y con el aprovechamiento académico. Y que el autocontrol llega a explicar del 30 al 45% de la varianza en el GPA, es decir, que sí está bastante involucrado. Y que este estudio ha sido replicado en otras ocasiones y este estudio dentro de este artículo también trata de llegar a una conclusión similar. Otros estudios nos indican que en el caso de los universitarios, el autocontrol se incrementa en comparación a los de bachillerato porque tienen que administrar su tiempo en mayor medida que los estudiantes de bachillerato. Y aquí quizás podremos imaginarnos los ejemplos de los estudiantes que no radican en la ciudad donde está la universidad, es decir, a los que aquí los conocemos como los foráneos, pues son personas que tienen que cumplir con sus labores escolares, académicas, pero también tienen como que la labor de mantener su casa limpia, de asegurarse que están alimentándose apropiadamente, balancear lo que es la vida social con la vida académica, y entonces el autocontrol empieza a cobrar
otro tipo de relevancia. Nos dice que los estudiantes con un alto grado de autocontrol tienen ciertas ventajas, que por ejemplo, procrastinan menos, realizan las tareas a tiempo porque administran su tiempo de manera eficiente. Y no permiten que las actividades que se realizan en el tiempo libre ni las distracciones emocionales pues los saquen, digamos, de este círculo del autocontrol, sino que idealmente, menciona el artículo, pues tienen este grado de control que les permite saber en qué momento se pueden divertir y en qué momento hay que trabajar. Entonces, el autocontrol, nos dicen los autores, tiene varios beneficios en varios aspectos de la vida social y uno de ellos es, evidentemente, el desempeño académico. Entonces, lo que hicieron los autores fue identificar el papel del autocontrol dentro de este modelo estadístico de la regresión cuando se controlan las variables como las diferencias individuales en las habilidades cognitivas, que, bueno, vamos a ver ahorita adelante cómo lo hicieron. Se analizó también si el autocontrol tiene más validez por encima de la habilidad cognitiva para predecir el aprovechamiento académico, es decir, cuál tiene más peso dentro del modelo estadístico. Entonces, la hipótesis que utilizaron fue que el autocontrol puede predecir de manera significativa la varianza en los indicadores objetivos y subjetivos, incluso cuando se controla a la habilidad cognitiva. Entonces, lo mencionaban ellos, tratan de ver si es que este autocontrol tiene mayor peso que la habilidad cognitiva para determinar qué tanta varianza puede explicar esta variable por encima de la otra. Entonces, ellos reclutaron a 150 estudiantes de cuarto semestre en una universidad en Alemania, menciono nuevamente, no especifican cuál. Los tomaron estos estudiantes de varias carreras, lo tomaron de biología, 30.7%, ciencia del deporte, 25.1%, y psicología, 44.2%. Dicen, el 62.2% de la muestra era femenina, y la media de la edad de los estudiantes era de 25.5 años de edad. Recolectaron datos en clases, mencionan que ellos tenían ya tablets con las pruebas psicológicas listos para presentarse. Tomaron en un espacio de 1 hora, hicieron pues el trabajo de recolectar los datos con participación voluntaria y mencionan que los estudiantes no recibieron ninguna gratificación, únicamente retroalimentación. Y bueno, empezando con las pruebas, mencionan que la prueba de habilidad cognitiva es el IST Screening, que es una prueba pues diseñada en Alemania, que es, bueno, se traduciría como prueba de inteligencia estructural, basándose, tiene 3 dimensiones, se pueden ver los tipos de preguntas aquí en la imagen que puse acá abajo, que es razonamiento figurativo, que tiene que ver con las pruebas de razonamiento abstracto, también razonamiento verbal y razonamiento numérico. De estas 3 categorías de preguntas, estaban las 3 categorías con 20 reactivos en cada grupo de preguntas, y la confiabilidad de las subescalas la estimaron entre 0.72 y 0.90. Eso es en cuanto a habilidad cognitiva. En cuanto a autocontrol, adaptaron una versión de la escala breve de autocontrol que diseñada por Tangney en el 2004, que aparece de este lado. Bueno, encontré la versión en inglés, pero evidentemente ellos la tradujeron al alemán, que fue elegida por su calidad psicométrica, dicen los autores, y dentro de los ítems se incluyen preguntas como: me rehúso a hacer que son cosas malas para mí. O sea, por decir algo, bueno, dice: me cuesta trabajo romper los malos hábitos, me distraigo con facilidad, digo cosas inapropiadas, me rehúso a hacer cosas que son malas para mí, incluso si son divertidas, no, disculpa, soy bueno resistiendo las tentaciones, las personas dicen que tengo muy buena autodisciplina, etcétera, etcétera. Y esta escala se contesta con reactivos estilo Likert, que va del 1 al 5, tradujeron la escala del inglés al alemán y su validez interna fue de 0.77. Y bueno, regresamos aquí a la calificación del GPA, que este indicador lo obtuvieron
consultando al secretario académico de la universidad, quien les entregó los datos de los estudiantes que fueron entrevistados o los que les aplicaron estas escalas. Y bueno, fue utilizado como un indicador positivo de aprovechamiento académico, y mencionábamos que en Alemania el GPA va de 1, que significa sobresaliente, y 5, que significa deficiente. En el estudio la escala fue invertida al momento de hacer el análisis estadísticos para que los números altos correspondieran con un mejor desempeño en los estudiantes. Es decir, como, por decir algo, una especie de conversión similar al sistema americano, donde 4 es sobresaliente y 1 es, o 0, perdón, es completamente deficiente. En cuanto al aprovechamiento académico subjetivo, inicialmente yo pensaba que iban a hacer como una especie de análisis cualitativo, pero no. Lo que hicieron fue aplicar otra escala objetiva, diseñada por el autor de este mismo texto, Stadler, en el cual ponen 5 afirmaciones que se van a contestar en forma de escala de Likert y que tienen que ver con qué tanto los estudiantes se consideran exitosos dentro de su avance en la escuela. Y mencionando entre los ítems: estoy satisfecho con mis calificaciones en la universidad, soy exitoso en mis estudios, mis calificaciones son apropiadas para mi esfuerzo, he progresado adecuadamente a la velocidad propia de mis estudios, y mis compañeros de estudio son más exitosos que yo. Entonces, de igual manera, va en forma de escala de Likert. 1 indica completa insatisfacción y 5 representa total satisfacción con el logro obtenido. Y mencionan que la validez interna de la prueba fue de 0.82. Eso es en cuanto a las pruebas que les aplicaron a los chicos. Realizaron también su análisis estadístico. Utilizaron la aplicación llamada M+, de 7.3. Utilizaron un análisis de regresión, en el cual dentro de este modelo empezaron a incluir las variables y cada una de las preguntas. Y mencionan que inicialmente aplicaron el modelo al mismo tiempo y posteriormente como análisis separados. Y los valores perdidos en la base de datos los llenaron con la estimación de máximo parentesco de la información. Y bueno, nos dicen que en los resultados que obtuvieron hubo correlaciones significativas en las variables GPA, aprovechamiento subjetivo y autocontrol. Es decir, las 3 estaban estrechamente vinculadas. Y dentro de su modelo de regresión, la habilidad cognitiva predijo significativamente el GPA, explicando la variabilidad de 7.9%. La habilidad cognitiva no explicó ninguna varianza en el aprovechamiento subjetivo. Es decir, habilidad cognitiva se relaciona mucho con el GPA, pero no se relaciona con el aprovechamiento subjetivo. Es decir, son 2 cosas que no están necesariamente vinculadas dentro de este modelo. Y el autocontrol sí estaba relacionado con el GPA, porque se explicó una varianza del 4.1%. Con relación al autocontrol, este fue un predictor significativo del aprovechamiento subjetivo, es decir, el autocontrol y la percepción de su aprovechamiento sí están vinculadas. Y juntos, la habilidad cognitiva y el autocontrol explicaron el 12.2% de la varianza en el GPA. Es decir, habilidad cognitiva y autocontrol juntos sí explican un buen porcentaje de la variabilidad de esta variable de lo que es el promedio general. Y al incluir el autocontrol dentro de este modelo estadístico, se explica una mayor cantidad de varianza que utilizando únicamente la habilidad cognitiva. Es decir, que parte de su hipótesis sí se prueba como correcta, porque el autocontrol sí se relaciona o explica la varianza de los datos en cuanto a la habilidad cognitiva. El autocontrol explica también la varianza más allá de la habilidad cognitiva en la variable de aprovechamiento subjetivo. Y aquí, bueno, muestro las tablas que los autores nos están ahí mencionando. Nos mencionan, pues, lo que son las significaciones, bueno, los resultados significativos en cuanto a qué tanto se relaciona una variable con otra. Pues nos mencionan que efectivamente obtuvieron datos significativos en varias de las variables de estudio. Y bueno, aquí vienen los resultados de los coeficientes de determinación. Y pues mencionan qué tanto están explicando en cuanto a la varianza
las distintas variables dentro de los modelos que ellos aplicaron. Entonces, en los análisis de regresión se apoya al autocontrol como un predictor del aprovechamiento académico. Es decir, sí está vinculada estrechamente o que sí explica la varianza de los resultados que dentro de la variable de aprovechamiento académico. También vieron esta validez incremental por encima de la habilidad cognitiva y se demostró por los resultados objetivos y subjetivos del aprovechamiento académico. También mencionan que los resultados apoyan a las hipótesis del estudio y también los estudios previos que mencionaron en su revisión de literatura. La habilidad cognitiva y el autocontrol evidentemente son predictores significativos del promedio general. Es decir, sí es necesario tener la habilidad cognitiva, pero el autocontrol también es bastante importante para tener un promedio general alto. La habilidad cognitiva explicó más varianza que el autocontrol, es decir, 8% de la varianza fue explicada por la habilidad cognitiva y el 4% por la variable de autocontrol. Es importante, pero aparentemente es más importante tener una buena habilidad cognitiva. En contraste con la hipótesis, la habilidad cognitiva no predijo la varianza en el aprovechamiento subjetivo que mencionamos previamente, pero el autocontrol sí se resultó ser un predictor significativo de aprovechamiento subjetivo. Es decir, el autocontrol y la percepción de los estudiantes hacia sus propios logros sí se ven estrechamente vinculados. O sea, pudiera ser que de alguna manera sí son conscientes de que entre más control tengan de sus impulsos, más probable es que su aprovechamiento o su percepción de aprovechamiento sea, pues, positiva, ¿no? La habilidad cognitiva y el autocontrol sumaron 11% de la variabilidad del aprovechamiento subjetivo. En ambos casos, el autocontrol mostró validez incremental por encima de la validez cognitiva, lo cual confirmó la hipótesis de los investigadores, es decir, sí es un factor importante y que, al menos en la cuestión subjetiva, sí es más, pesa más el autocontrol que la propia habilidad de las personas. Y bueno, ya a manera de discusión, mencionan ellos que una de las fortalezas que consideran importantes dentro del estudio fue el reclutamiento de la muestra, porque fue una muestra heterogénea, dentro de varias carreras y pues obviamente ambos sexos, no fue únicamente con estudiantes de una sola carrera, y digamos que son personas con distintos tipos de habilidades que han sido evaluadas, y la aproximación transversal del estudio pues limitó la generalización de los resultados, es decir, únicamente evaluaron en un solo espacio de tiempo, no se llevó a cabo un análisis de la trayectoria de los estudiantes, sino que únicamente el momento en el que ellos aplicaron las pruebas. Pero dicen que pese a esta cuestión, en el estudio se obtuvieron datos que replican a los datos obtenidos en estudios de tipo longitudinal. O sea, al menos tuvieron ahí cierta similitud con estudios que sí evalúan a los estudiantes durante un espacio de tiempo mayor. Otro aspecto interesante dentro del estudio fue el rango limitado en la variable de habilidad cognitiva, ya que la mayor parte de los participantes obtuvieron puntajes superiores al promedio en la prueba de habilidad, la que mencioné previamente. Esta situación de que en un país como Alemania, en el que básicamente todos los estudiantes llevan un nivel bastante alto del desarrollo de sus habilidades cognitivas, pues entonces aparece esta cuestión del efecto techo, en el cual ya las diferencias individuales son más difíciles de encontrar porque todos las personas que fueron, digamos, que desarrollaron estas pruebas o que fueron aplicadas en ellos, pues tuvieron un puntaje bastante alto. Entonces, entramos en una situación en la que entre más prominente sea el nivel cognitivo del estudiante, las variables que no son cognitivas, digamos que son de tipo emocional, como el autocontrol, cobran mayor relevancia para identificar la varianza de los datos. E investigar los factores, por lo tanto, que predicen el aprovechamiento académico. Si queremos saber qué es lo que compone el aprovechamiento académico, pues tenemos que darles a las universidades pues herramientas para evaluar aspectos que vayan más allá de la habilidad cognitiva. Y esto nos puede ayudar a que se vayan reformando o, digamos, mejorando
los criterios para la selección de los estudiantes y reducir la tasa de deserción escolar, que como habíamos dicho, al menos allá en Alemania, 2/3 de los estudiantes lo hacen por razones subjetivas, cosa contraria a lo que pasa en México, que es, digamos, como aspectos más socioeconómicos que tienen que ver con la deserción escolar o, pues, evidentemente, la deserción vinculada a un aprovechamiento, pues, deficiente de los estudiantes. Entonces, el estudio apoya a las investigaciones que posicionan al autocontrol como un factor que indica por qué ciertos estudiantes tienen más éxito que otros. El autocontrol se relaciona con otros indicadores que no son cognitivos, como la percepción de control y la inteligencia emocional, que es también otro aspecto que ha sido estudiado ampliamente en años recientes, de por qué personas que son brillantes cognitivamente hablando, pues de repente como que carecen de lo que es pues esta tenacidad o este deseo por seguir adelante o por no rendirse fácilmente en comparación a personas que quizás tengan menos habilidad cognitiva. Entonces los aportes del autocontrol en el estudiante se pueden observar en cuánto tiempo pasan haciendo estas conductas de procrastinación y cuánto tiempo pasan administrando su tiempo correctamente para realizar sus labores. Puede ser que estas habilidades puedan compensar las diferencias individuales en cuanto a habilidad cognitiva. Y vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva que este autocontrol es necesario que sea un punto de atención para la formación de los estudiantes en el futuro, es decir, más allá de tratar de desarrollar sus habilidades cognitivas, lo cual evidentemente es importante, también que tengan en mente lo que es este proceso del autocontrol. Por eso puse aquí, bueno, la imagen del ciclo de la procrastinación, que vamos pasando de la incomodidad por no hacer nada a las excusas y de nueva cuenta a la distracción que nos lleva a la incomodidad. Y pues entramos en este ciclo que, a pesar de que seamos brillantes cognitivamente hablando y que podamos resolver las pruebas cognitivas de alto grado de dificultad, si nosotros carecemos de este autocontrol que nos lleva adelante, digamos, para ser tenaces, para tener como pues más resistencia a la frustración o a situaciones complejas dentro de la universidad, pues podemos romper este ciclo de la procrastinación. Un bajo nivel de autocontrol puede indicar que los estudiantes puedan llegar a necesitar de algún tipo de intervención para lograr el éxito académico, es decir, para romper este ciclo de la procrastinación. Y también un alto nivel de autocontrol nos puede servir como apoyo para que los estudiantes puedan desarrollar pues su potencial. Es decir, quizás ser tan brillante no me sea tan útil si yo no tengo estas habilidades emocionales necesarias para poder desarrollar mi potencial como estudiante. Entonces, el autocontrol puede ayudar a los estudiantes a compensar sus limitaciones naturales en cuanto a la habilidad cognitiva, así como lo mencionan los autores, que pues como esta capacidad, digamos, intelectual, viendo desde esta perspectiva, desde incluso a un nivel genético, ¿cuál sería tu tope, digamos, en cuanto a la habilidad cognitiva? Que quizás el uso de autocontrol te pueda sacar adelante, incluso si no eres una persona tan brillante como pueden indicar las pruebas, ¿no? Y mencionan a una teoría de Wood y Englert en el 2009, que los individuos relativamente menos inteligentes pueden compensar su falta de inteligencia al ser más organizados, más metódicos y más persistentes en su conducta escolar. Entonces, digamos que, y quizás ustedes como profesores les ha tocado ver, a mí me ha tocado, pues estudiantes que de repente son muy brillantes, en los exámenes salen bien, tienen buenas habilidades y buenas participaciones, pero de repente pues incurren en el ausentismo o de repente llegan en estado etílico o empiezan a faltar o se dan de baja y pues uno se queda como con esta interrogante, ¿no? De qué pasó ahí. Una persona brillante e inteligente pues de repente pierde, ¿no? Sus oportunidades dentro de la universidad por aspectos que uno diría, bueno, pero eso es algo tan sencillo como simplemente llegar y sentarte a la clase y poner atención. Quizás para algunas personas sea pues algo muy complejo, ¿no? Incluso si son muy brillantes. Entonces, a manera de conclusión, la habilidad cognitiva y el autocontrol son factores importantes para los estudiantes universitarios.
El artículo aporta información acerca de factores no cognitivos que influyen en el aprovechamiento académico. Las diferencias individuales en el autocontrol podrían aclarar preguntas como ¿por qué algunos estudiantes tienen un desempeño pobre, incluso cuando tienen la habilidad cognitiva para ser sobresalientes, ¿no? Y bueno, con eso yo cierro la presentación de este artículo. Les dejo mi dirección de correo por cualquier tipo de duda o contacto. Y bueno, si quieren, podemos pasar a las preguntas y respuestas. Vamos a regresar la diapositiva. No sé si hay alguna intervención o comentario de los participantes. ¿Todo bien? Sí, me di a explicar. Ok, ya se detuvo la compartición de pantalla. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante la conclusión en cuanto al enfoque que tengan los estudiantes no tan brillantes o no con un coeficiente intelectual tan alto, que Exacto, a fin de cuentas esto los deje igual que probablemente uno muy inteligente pero mucho menos enfocado, ¿no? Exacto, sí, y lo he visto. De hecho, pues tenemos así como los apelativos, ¿no? Hacia estudiantes que les llamamos de repente macheteros, que son los que de repente en clase tienen muchas dudas y de repente pues nos preguntamos si realmente están comprendiendo, pero en cuanto a su actitud hacia el interés por conocer, pues digamos que eso es lo que los viene sacando adelante, ¿no? Y es algo curioso que digamos, como en un país como el nuestro, en el que de repente pues sí hay carencias y que cuando llegamos a la universidad de repente pues nos vemos que hay estudiantes que vienen de escuelas privadas, de escuelas públicas o incluso de escuelas abiertas y pues empiezan a ver estas diferencias entre uno y otro. Y sí, lo que mencionaban los autores de que de repente estudiantes muy brillantes carecen de esta capacidad como para autocontrolarse. Yo lo he visto en las clases que he impartido, pues que sí, efectivamente los estudiantes ante la mínima provocación de que, oigan, pues vámonos de fiesta o vámonos de aquí al bar o vámonos acá, y se van así nada más, ¿no? Y lo dejan todo parado, a pesar de que uno, pues, por la forma en cómo se expresan o por el tipo de calidad del trabajo que entregan, pues evidentemente son brillantes, pero no le dan como el peso a este autocontrol y surgen pues varias dudas, ¿no? De que tenemos que las funciones ejecutivas se desarrollan con el tiempo, con la práctica, evidentemente, quizás sea que las personas brillantes, y digo, no es generalización, pero que pueda ser que se acostumbren a que sean como, pues, de que esta capacidad cognitiva superior los saca adelante, que de repente, pues, se confían, ¿no? Yo he escuchado o he leído mucho acerca de como un efecto estadístico que le llaman el efecto de Dunning-Kruger, en el que dice que entre menos una persona sea como, entre menos sepa sobre un tema una persona, mayor va a ser su confianza sobre su habilidad sobre el tema, ¿no? O sea, una persona que puede decir algo, estamos estudiando funciones y leyó un artículo o dos, de repente sienten que ya son los expertos y que en el caso contrario, las personas que son como más versadas o que más estudian un tema, de repente carecen de la seguridad para sentirse que son aptos dentro del tema. Y eso pues es como bastante curioso, ¿no? Significa que de repente las personas que alardean mucho son los que menos saben, ¿no? Y viceversa. Entonces, sí tiene que ver con esta cuestión del autocontrol y quizás otros aspectos emocionales como la seguridad personal, la percepción del logro, que cómo se van involucrando, ¿no? En como ellos, bueno, dentro de su modelo estadístico, pero pues sí, ya viéndolo como el modelo estadístico se ve reflejado en la realidad. Y pues, sí, yo pienso que aquí algún estudio longitudinal podría ser muy importante porque después nos encontramos chicos que fueron nuestros estudiantes y habían sido brillantísimos, ajá, pero no han encontrado empleo sí, o han tomado malas decisiones y de repente los que no eran tan brillantes
tuvieron una mejor colocación o más rápido se colocaron, les está yendo mejor, o sea, como que, ¿qué hace también ya como a lo largo del tiempo? Porque estos estudios como de egresados también está como un poco abandonados. Exacto, No, sí, no, eso también. no importa solamente la estancia universitaria o escolar, sino que importa también lo que hagas después. Entonces, las funciones ejecutivas siguen funcionando después de que la vida académica deja de ser tan intensa y se pasa a la vida laboral. ¿Cómo sería la función ejecutiva en los primeros, en las primeras etapas de la vida laboral de un egresado, ¿no? También cómo las emplea ahí y qué pasó con los brillantes comparados con los no tan brillantes a la hora del éxito profesional y personal incluso. Exacto, sí, eso sí es muy necesario ese tipo de seguimiento porque quizás ya es como dentro del aspecto universitario, digamos, a fin de cuentas, lo que hacemos es estamos preparando, ¿no? Para una situación que quizás nosotros pues les damos como este apoyo o, por decirlo, caminar sobre los hombros de un gigante, ¿no? De que pues sí te enseño cómo se hacen los procesos, cómo es ya en la vida laboral la labor que tú tienes que hacer, pero una vez que ya te enfrentas a la práctica, pues evidentemente eso tiene que tener un efecto en el cerebro, pues de reorganización de conexiones, de fortalecimiento de ciertas habilidades que pues sí, efectivamente no se está dando el seguimiento, ¿no? Incluso los autores lo mencionan, que la utilidad de su artículo, pues es más que nada para las autoridades de las universidades, para que ellos vean qué podrían hacer para disminuir este ausentismo o que se dan de bajar los estudiantes, pero como muy bien lo mencionas, no sé, el aspecto que tiene que ver con los egresados, pues lo dejan totalmente al aire. Y nada más te dicen, bueno, por estadística, se sabe que los que tienen mejores calificaciones tienen mejores posiciones o mejores trabajos, pero hasta ahí lo dejan, ya no se meten en más. Hay algo que me da curiosidad y es, bueno, dicen alumnos brillantes, pero bueno, a mi punto de vista, la capacidad de autocontrol, incluso, pues más bien la capacidad adaptativa es brillantes en sí, eso es inteligencia, porque pues no sé exactamente a qué se referirán con brillantes, pero Pues, sí, cuando un individuo es incapaz de adaptarse, por ejemplo, a la necesidad de, pues, no lo sé, encontrar un puesto de trabajo, pues entonces yo creo que es más inteligente. sí, Bueno, pues ellos a lo que se refieren aquí como la habilidad cognitiva, pues son los tres indicadores que mencionan en su prueba, o sea, el razonamiento abstracto, que es como las personas que de repente, por decir algo en el WISE, la prueba de los cubos, te la resuelven de volada, ¿no? Y bien, sin titubear ni nada, la primera. Igual a la habilidad verbal, personas que de repente pues tienen, cuando son por ejemplo las pruebas de sinónimos, te sacan 10, 15 sinónimos de una palabra, y también en el matemático, ¿no? Personas que resuelven operaciones complejas sin necesidad de escribir o multiplicar así varios dígitos sin tener que hacer el cálculo o tardarse mucho tiempo en realizar este cálculo. Es más que nada lo que se refieren con este tipo de brillantez. Y lo separan aquí de la cuestión del autocontrol, porque precisamente las pruebas que ellos utilizan no están integrando el autocontrol como tal. Si te fijas, de hecho, ellos lo están aquí evaluando pues de una manera no de desempeño, sino de percepción. No son pruebas que digas, bueno, vamos a hacerle la prueba de qué tipo de, por ejemplo, la de las apuestas, de si la persona va con el número más riesgoso sabiendo que pudiera pasar ahí, que pueda perder, y que de repente la persona se vaya a la segura, ¿no? Ahí como ver esa evaluación o qué tanto la persona es arrojada para hacer las cosas. Lo ven más desde esa perspectiva y el autocontrol aquí pues ya lo están como dirigiendo como prueba de autopercepción, pero más encadenado a la cuestión de los estudios, es decir, qué tan comprometido te sientes con terminar la tarea o con obtener una buena calificación. Y del lado también de lo subjetivo, que fue también otra cosa que introdujeron, quizás para mí lo más interesante ahí es qué tanto se comparan los chavos con el logro que tienen con respecto a sus compañeros, porque eso en mi práctica profesional también es algo que lo veo pues bastante, ¿no? De que de repente hay estudiantes que son competitivos y que tratan como de siempre estar arriba, ¿no? En las calificaciones y otros que de repente pues saben que pues yo me conformo con el 7
y considero que este 7 es para mí, es 7 pero me sabe a 9 y para mí está bien, ¿no? Y personas que de repente sacan el 9 y sienten que su vida pues ya está en crisis por un 9 de calificación. Yo interpreté el artículo como que iban en esa dirección. Entonces la brillantez era más como la cuestión de cálculo mental, habilidad verbal y habilidad abstracta. Ya veo. Sí, porque también cabría, o bueno, parece que cabría andar en el porqué de la capacidad cognitiva, porque, por ejemplo, puede que sea como referencia de, no lo sé, algo biológico, así de inteligencia con la que tú naciste, o algo por el estilo, pero también está este lado de, por ejemplo, la gente que tiene muy buen desempeño en tareas matemáticas, pero lo tiene porque aprendieron buenas estrategias para Exacto. lograr eso. O Entonces, prácticas así de que, por decir, entraron en taller o cuestiones como le ayudaban a su familia en una tienda o situaciones donde ya la habilidad matemática, digamos que se pone más en práctica. exactamente. Y bueno, por ejemplo, también está el lado de pues la memoria a largo plazo, porque hay gente que simplemente es mejor memorizando las cosas, pero no procesándolas. Y puede que una persona tenga muy buen desempeño en clase o incluso en tareas cognitivas, porque sabe cómo hacerlo, porque se lo aprendió de memoria, pero no lo procesó como tal y tal vez ya cuando le toque precisamente una tarea en la que tenga que en vez de aprender algo, deba entenderlo. Bueno, aprender en el sentido de memorizarlo, tengo que Ajá. procesarlo, y ahí ya es donde fallan. Sí, pues sí, así como estos aspectos ya de la asimilación de la información, ¿no? De que cuando se ven en una situación que cambia alguno de los factores de la situación, cuando empiezan a tener esas dificultades, ¿no? Para transformar su pensamiento. Y ahí sí es donde también tratan como de introducir este factor de qué tan brillante eres, cognitivamente hablando, suponiendo como esta definición muy clásica de la inteligencia en la que es cómo tú adaptas lo que ya sabes a situaciones nuevas y que te salga, digamos, de manera correcta. Que eso es como lo que podríamos definir como el ingenio, pero pues sí está muy vinculado con la inteligencia. Y efectivamente hay personas que una vez que tú modificas el proceso o hay un cambio, pues son las personas que de repente se traban, ¿no? Aunque sean muy buenos para memorizar, al momento en el que la tarea de memoria cambia, es donde empiezan a como a tener este tambaleo, ¿no? Sí, se refiere principalmente a la aplicación del conocimiento que obtuviste, ¿sí? Entonces, pueden saber mucho teóricamente, pero al final de cuentas no pueden aplicar con algo diferente que se encuentren a lo que aprendieron, ya no lo pueden aplicar. Exacto. Lo que comúnmente se dice, te lo enseñaron con manzana y te ponen peras Ya y no ya puede. Sí, Sí, es la adaptabilidad que puedes tener del conocimiento, ¿no? Y ciertamente, como decía antes, que hay muchachos que son muy organizados, metódicos, y les cuesta trabajo, repiten y todo, pero eso les asegura a veces comprender más el tema y poder aplicarlo, ¿no? Como aquellos que tienen un coeficiente muy alto y a la primera agarran, pero agarran y con eso se conforman. Entonces, exacto, ya sí, les eso cuesta es lo que veo. trabajo cuando lo van a aplicar. Sí, sí que es el clásico estudiante que a todo lo hace la primera, pero que ya así como ya sé cómo de qué se va esto, pues saben que me voy de la clase, ¿no? Y de repente, si la clase es de 2 horas, estuvieron 20 minutos y se salieron y llegaron hasta el último, ¿no? Y quizás aquí algo que los autores como no están tomando en cuenta, pero quizás está como exceso de confianza que pudiera generar el tener una capacidad cognitiva alta y como lo que mencionaba también de la teoría de los autores, que personas con menos capacidad cognitiva de repente tienen más organización, que es como esta, pues decirlo, inseguridad que les da el hecho de que quizás en algún punto de su vida les hicieron alguna prueba psicométrica y les dijeron, pues sabes que estás debajo del promedio. Y entonces tuvieron como que generarse esta serie de estrategias para poder salir adelante, ¿no? Y resulta que, al menos como los sistemas educativos están diseñados actualmente, pues es lo que los ayuda a sobresalir, ¿no? Claro. Pues sí, o sea, generalmente la sociedad en la que vivimos, pues sí, premia mucho
el ser, ahora sí, valga la expresión, el ser machetero y ser constante en la tarea, que al final una persona brillante que no da el resultado, pues evidentemente queda fuera de la jugada, ¿no? Así es. Sí, pues me parece que muchas de estas cuestiones tienen que ver con la lucha de qué es inteligencia y cómo se mide, ¿no? De hecho, Exacto. me parece que son súper precavidos los autores al no llamar inteligencia a lo que miden, aun cuando, pues, a legua se nota que lo que querían medir era inteligencia, ¿no? Ujú. Y también con el aspecto emocional, porque en lugar de decir aspectos emocionales, nada más dicen aspectos no cognitivos. Y ya con eso como que no se meten ahí, ¿no? Sí, pues Aún sí. así me parece que es un buen artículo porque sí nos habla como de esta... A mí me interesó por eso, por la situación en la que me he visto yo con de los estudiantes que he tenido que de repente tienen intervenciones muy buenas, lo comprenden, pero a la mitad del semestre ya desaparecieron completamente y pues evidentemente reprueban. Sí, sí, claro. Yo creo además también que es interesante la propuesta esta de medir el desempeño a través de algo más subjetivo, que bueno, definitivamente no es garantía de que eso implique lo que sabe el alumno, pero por lo menos te da otro punto de vista de una medida, ¿no? Entonces creo que tanto para el proyecto de Alejandro como quizás el de Tania, y pues este mismo, podríamos considerar algo como esto, ¿no? Eso me parece bastante interesante. Sí, pero y aparte la escala subjetiva está como apropiada. O sea, yo cuando empecé a leer y mencionaban subjetivo, pues yo pensaba que iban a hacer un análisis cualitativo, ¿no? Pero más bien lo que hicieron fue como poner situaciones en las que los estudiantes se ven envueltos y darles como esta transformación a algo objetivo que se pueda medir dentro del modelo estadístico. Ajá, de hecho eso es al final lo que hacen, ¿no? Ujú. Y la otra cosa, pues bueno, a diferencia, que esto tú lo mencionaste también, a diferencia del artículo pasado, este artículo habla de autopercepción, no habla de ejecución como tal, ¿no? Ujú. Esto pues tiene limitaciones, es otro punto de vista y lo hace un poco más interesante para nosotros porque está más apegado a lo que tenemos pensado para el proyecto, ¿no? Exacto. Sí, y yo creo, Alejandro, que te conviene revisar este artículo con más detalle, tratando de integrar también lo que tú estás tratando de estudiar. Sí, ¿cómo se llama el artículo? Aparece como Stadler 2016, me parece. Está dentro de la carpeta en el Dropbox, la de educación superior. Ok, gracias. Sí, pues muchas gracias tanto a la expositora anterior como a este último expositor. Me parece que ambos trabajos son muy interesantes, lo hicieron muy bien. Gracias. Y creo que han salido como muchas cosas interesantes, ¿no? Que podemos como repensar, retomar. No sé si Exacto. alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, yo sí, pero ayer intenté ir a pagar, pero no pude pagar en la máquina. Me decía que la referencia estaba mal. Yo creo que voy a ir mañana, si puedo, con los cajeros, a ver si ahí sí pasa el pago. Ok, si no me Sí. avisas. Según yo no hay problema porque Tania acaba de pagar. Ella me mandó ya su referencia. Entonces, Creo que algo les con... puso. No estoy poniendo atención al chat, pero me parece que algo puso Tania. Así que por favor manden el PDF. sí, al correo que les puso Tania ahí con su nombre. Y bueno, les voy a presentar, les voy a compartir este archivo. Este archivo ustedes lo van a encontrar en, ¿sí lo ven? En Excel. ¿Sí se ve? Sí, ahí está. Uh-huh. Ese archivo ustedes lo encuentran en la carpeta que les puse que se llama
elegidos son las personas que ya expusieron. Bueno, Betty, Javier, hoy expuso Ivonne y Félix. ¿Y esta semana? No, no esta semana. Bueno, semana está anotada para la próxima semana. Entonces, por ahí no me acuerdo si alguien más ya me dijo que quiere exponer. Yo solamente tengo anotadas a Samana y a Rubí y al doctor José Enrique. Los demás todavía no sé qué es lo que quieren exponer, entonces por eso es que no se los he puesto. Entonces les pido por favor que revisen la carpeta que se llama Por Elegir. Hay dos carpetas, una es de educación superior y otra es de evaluación. Y que me digan cuáles son los artículos que van a presentar y cuándo, para que los anote. Ahorita les agradecería que alguien me dijera para tener ya completo la semana que viene. Alejandro, a mí me gustaría que pudieras exponer si tienes algo de funciones ejecutivas con lo de mindset. Eso. Sí, de hecho hay un artículo, pero no, o sea, creo que no hablan explícitamente de funciones ejecutivas, más bien como habilidades cognitivas, pero sí hablan de las funciones ejecutivas, tal cual, así que creo que podría Sí. exponer eso. Si quieres, enséñamelo y vemos, ¿sale? Sí, está bien. De los que están, ¿alguien más haya decidido ya que quiere exponer? Pues parece que no. Les pido por favor que lo hagan. Recuerden que, bueno, como el seminario sí está registrado oficialmente, yo tengo que entregar una lista con asistencia y calificaciones. Entonces, como se puso como criterio en la presentación de un artículo, pues entonces, aun cuando paguen, si no presentan, me va a dar mucha pena, pero no puedo entregar la lista, diciendo que hicimos lo que no hicimos, porque también tenemos las grabaciones de las sesiones y demás. Entonces, por favor, los que sí estén interesados en la constancia, que quieran pagar, pues también tendrían que exponer. Y pues bueno, si alguien quiere exponer algo que no esté dentro de los artículos que tenemos ahí, pues con gusto, nada más háganmelo saber para que yo lo considere, ¿sí? Rubí, ok, Rubí, ¿te parece si te anoto no para el 6, sino para el 13? Ok, entonces voy a ponerte, el artículo ya está seleccionado, te pongo para el 13 de febrero. Y pues bueno, doctor José Enrique, ¿me escucha? Parece que no. Vicenta, yo Luisa quiero escoger uno de intervención, pero no sé, todavía no tengo claro la fecha. Es que ya iniciamos clases acá y desafortunadamente como que choca, pero te confirmo mañana. Ok.
De intervención no tengo en la carpeta, Luisa, pero si tú me pasas el artículo, lo ponemos, no hay problema. Claro que sí, yo lo busco y te lo paso. Ujú. Gracias. Mañana te confirmo. Ok, gracias. Hola. Hola. Soy Alicia. No estoy en la lista de los nombres, pero igual sí me interesa presentar. Ok, si me dices... ¿Te escribo mi nombre en el chat? Ajá. ¿Qué Es Alicia Bundis Gutiérrez. Ok. ¿Y ya elegiste qué presentarías? No, estoy entre dos, pero me gustaría, déjame checar la carpeta, porque los próximos son de educación y al final son los de intervención, ¿cierto? No tenemos carpeta de intervención. Ahorita hay carpeta de educación superior y evaluación. Yo creo que ya podríamos hablar de cualquiera de los temas, o sea, no... Tampoco creo que sea tan necesario seguir un orden. Pues me interesa, déjame, es que estaba buscar algo de intervención, pero no me he definido bien, como porque no hay en la carpeta. Entonces déjame echarle otro ojito a los de evaluación. Ajá. Y ya te confirmo. Ok. Sí. Sí. Va, gracias. Y escríbeme porque creo que no te he dado referencia bancaria, ¿verdad? No. Sí, ¿Te escribo directamente a tu correo? Al chat si quieres. O sea, perfecto. WhatsApp. Al WhatsApp. Ok, sí, gracias, Vicenta. Saludos. Por nada. Bueno, hola, ¿me escucha? ¿Doctor? Sí. ¿Qué ¿Sí me día quiere escuchas? exponer? Sí, le escucho. Sí, yo te comenté que quiero exponer el artículo de Chang sobre evaluación de las funciones ejecutivas. Ya se lo anoté. Dígame qué día quiere exponer, doctor. Está en la carpeta de evaluación. Lo pasé a la carpeta de elegidos. Bueno, está bien. Lo voy Está a aquí checar. afuera, pero dígame en qué fecha para ponerlo en esa fecha. ¿El 13 puede ser? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, lo anoto. Ok, y déjeme pasar entonces. El archivo ya está en la carpeta que se llama 13 de febrero. De acuerdo, gracias. Igual el de Rubí. Bueno, me falta uno para la siguiente semana. Ojalá alguien más se anime, porque bueno, si no, nos vamos a quedar sin fechas, porque se supone que el seminario lo terminamos el 27 de febrero. Entonces, de aquí a esa fecha no creo que nos dé tiempo de que expongan todos, si dejamos espacios. Bueno, pues, si ya no hay más comentarios. Yo nada más, ¿ya pusieron el link para, es como llegué tarde? No, qué bueno que me recuerdas. Qué bueno. Ahorita les pongo. Gracias, doctora. La asistencia, por favor, pasen, les puse ya en el chat la asistencia para que se anoten. Y pues les pido por favor a los que faltan por decidir que quieren exponer que me avisen para que podamos ya tener el rol de exposiciones lo antes posible. Muchas gracias a los compañeros. Aviso, doctora. Sí, por Gracias favor. por la oportunidad. Muchas gracias a los compañeros por su tiempo y por su esfuerzo. Se agradece mucho. Bueno, nos vemos la próxima semana. Sale, vale.